Día Internacional de la Narración Oral, y hablamos de la narración oral no solo evidentemente en el ámbito artístico, sino hablamos desde otros ámbitos, porque sabemos que desde que nacemos dependemos de la narración oral para comunicarnos, para aprender a hablar, para imitar, para entender lo que sucede en el mundo, y en muchos casos aquellos que evidentemente no pueden hablar pues entienden de otra manera lo oral desde otras perspectivas. En este caso nos interesa resaltar el aporte que realizan estos chicos, que realiza la Cueva de Cuentacuentos con cada uno de sus invitados, el trabajo que realiza Martín y sus cuates, como yo les suelo decir, porque cada vez aparecen más. Uno no se imagina quién puede ser amigo de Martín y ser cuentacuentos, ¿no? Y es por eso que hoy le agradezco que nos haya traído a una nueva cuata, ¿no? Me encanta ese lenguaje popular en la televisión para, de alguna forma, pues, hacer más interesante un espacio donde vamos a hablar sobre temas serios como es la narración oral. Bienvenidos, chicos. Martín, gracias por estar Muchas gracias, me mataste. Clary, gracias por estar acá. Es que son muchos cuates los que tienes, ¿no? Que no son cuentistas, son cuentacuentos, ¿no? Que es distinto. Igual hay muchos narradores, muchos cuentacuentos que tampoco son mis cuates, que ni conozco, ¿verdad? Te lo digo porque normalmente entre tú y todos los que trabajan en la cueva mantienen una relación muy cercana y muy bonita con lo que sucede en Cochabamba, en Santa Cruz. Todavía participan, ¿no? Bueno, todavía en Bolivia, y eso es un fenómeno interesante y casi único, diría, en Latinoamérica, porque en la mayoría de los países, lamentablemente, los narradores, como muchos movimientos artísticos, se andan enfrentando, chocando y dividiéndose, ¿no? Es que yo creo que todavía está como que incipiente esta necesidad de entender el cuentacuentos no solo como una propuesta artística, no solo como una tarde de domingo donde vamos a charlar con alguien, sino también como un espacio pedagógico importante, ¿no? Y eso yo creo que se recoge cuando cada uno de los cuentacuentos que ha venido aquí contigo tienen profesiones distintas, vienen de lugares distintos. Algunos son gestores, otros son oficinistas, y uno dice, bueno, ¿cómo es posible que sea cuentacuentos, no? Un día nos pasó con una amiga y decíamos, pero ¿es cuentacuentos? Sí, es una de las mejores. ¡Wow! ¿No? ¿De dónde ha salido? Y en este caso, Clary nos visita por primera vez. Bienvenida. Muchas gracias, Saraí. Yo feliz de estar aquí en tu programa acompañando a Martín y contarles un poquito más de lo que hacemos en la Cueva de Cuentacuentos, ¿no? Actividades constantes. Vamos a empezar por el tema de la narración oral. ¿A qué nos referimos con narración oral? Y pues, como tú mencionaste, a una de las más viejas tradiciones que tiene el ser humano, que es la necesidad de contar y de ser escuchados, ¿no? Es importante partir de esa necesidad de escucharse, ¿no? Y como arte escénico, en Bolivia somos relativamente jóvenes, ¿no? Debe tener 20, 25 años, por ahí el arte. El arte escénico. El arte escénico, sí, como arte escénico, ¿no? Porque luego pedagógicamente, si quieres, como tradición oral es más antiguo, pero como arte escénico es relativamente joven. De hecho, en Latinoamérica no tiene más de 80 años tampoco, de 60 años, ¿no? Precisamente fue en Cuba, en España, en Colombia, que se ha bueno, generado, es que ¿no? ahí un especialista, que no lo soy yo, pero bueno, te diría, tomando en cuenta desde qué momento deciden los que nos cuentan la historia datar el surgimiento del arte escénico. Subirse al escenario, ¿no? Esa transformación. Sí, pero imagínate los pueblos originarios, los pueblos tehuanacotas, por ejemplo, también tenían arte escénico. Sin duda alguna, lo debieron haber tenido partiendo desde la oratoria, espacio. Pero como narración oral tiene sus características diferentes. Claro, debe tenerlas, sí. Transforma, ¿no? Transforma un espacio coloquial de conversación, de transmisión de valores, de educación. Y cuando te subes al escenario, posiblemente esos aspectos, los valores quedan en un segundo plano y adquiere un primer plano más lo artístico, entre comillas, digamos, ¿no? Entonces esa transformación urbana, que es eminentemente urbana también, es la que referimos como arte, la narración oral escénica, ¿no? Claro. Tomando en cuenta también el escenario, sí, claro. Porque no siempre tenemos que subirnos encima de un escenario, es decir, metafóricamente, para hacer arte escénico, ¿no? Estas personas que se encuentran en la calle Comercio, por ejemplo, que están vendiendo su charque, como decimos, ¿no? Rescatando esta... ¿Estás diciendo? No, para nada. Me estoy refiriendo a una posibilidad que asume una persona que tiene que evidentemente llevar adelante su negocio personal y que se agarra de algunas cualidades del arte escénico para convencer a un público. Exacto, es la maravilla de contar cuentos, que cualquier rincón puedes transformarlo en un escenario. Claro, ¿no? ahora es distinto lo que ustedes hacen. Claro, pero se puede transformar, eso mantenemos, ¿no? Puede ser una plaza, puede ser una esquina, un aula, puede ser un teatro a la italiana clásico convencional, puede ser un estadio, podemos contar ante 3, 5 mil personas y también ante 10 o 5. Y esa es la maravilla y la versatilidad también del arte de contar cuentos. Y es lo que logran en la Cueva de Cuentacuentos. Tari, cuéntame sobre tu experiencia. Ya al Martín lo conocemos hace años, él no es tan joven como el arte escénico.
Cuéntame sobre tu experiencia. Bueno, yo he empezado con la narración oral hace como 10 años 10 también, años. 11, pero como la mayoría de nosotros empezó con el teatro, ¿no? Cuando era como que muy joven. El Martín ya estaba en las tablas. No lo resaltes, por favor. No lo Y yo lo resaltes. veía así como, wow, yo quiero ser. ¡Ay, así, qué ¿no? grave! No puedo creer. Ya estabas, Martín. Y eso será hace unos 20 años. Es que ha creado generaciones el Martín. Te han Sí, venido a sí. bullearme aquí. Y gracias a los cuentos que no envejecen, Martín. No, me parece genial, me parece genial. Y al Y frío. del teatro pasas al ámbito del cuentacuentos, Claro, ¿no? en realidad yo hago las dos cosas porque me encanta, son dos mundos diferentes. Si bien son parte de las artes escénicas, la energía que se maneja es completamente diferente. Claro. Cuando haces narración oral, eres tú, no eres un personaje, ¿no? Como es en el teatro o en el cine, eres tú. Entonces la gente te ama a ti o te abuchea a ti. Claro, no hay forma de al escapar. personaje, claro, o te Claro. ama a ti o te abuchea. En Entonces, temas de públicos, ustedes se especializan mucho en el público juvenil, en el público infantil, pero también en el público adulto, ¿no? En los Claro, trabajos que hacen en la cueva. Creo que más adulto. ¿Más adulto? Creo que en La Paz hay como una tendencia de un 60% más a Más enfocado a adultos. adultos, sí, Sí, ¿no? ya. Y menos a niños, aunque obviamente no se les cuida a los niños, ¿no? Pero creo que hay una tendencia aquí en La Paz a echarle más hacia los adultos. Claro. En el público caso adulto. de las puestas en escena, pero en el caso de los talleres, por ejemplo, ustedes trabajan mucho en el ámbito formativo, ¿no? También, sí, con niños, con jóvenes, ¿no? Con adultos, con profesores, sí, ¿no? también. Con educadores que les... ¿Y cuáles son los que tres pongan elementos que no le puede faltar a un cuentacuentos, a un narrador de cuentacuentos? La sinceridad. Saber escuchar, la sinceridad, porque como dice Clary, estás contando desde vos mismo. Entonces, cuente lo que cuentes. Cuentes un cuento de Caperucita Roja, de ovnis, de zombies, lo que sea. Esa historia lleva algo de vos. Y no te puedes mentir a ti mismo para contar. Te la tienes que creer primero. Te la tienes ¿no? que creer. Es tu verdad que estás contando, por mucho que cuentes de dinosaurios, ¿no? Pero es tu verdad. Y eso se nota en el escenario, se nota ahí cuando te estamos escuchando, ¿no? Entonces, esa te la compro, ¿no? Si es así, funciona. Si no, bueno, no. Y el tema de saber tantear cuál es el tiempo, digamos, que tengo en escenario. No podemos presentar, digamos, cuentos que sean muy largos, que las historias sean muy complicadas. ¿Cómo funciona? es que hay algo más que acompaña la sinceridad y es el contacto visual que tienes, ¿no? Es Ya. la voz, cómo haces viajar, cómo imaginan las personas lo que están escuchando a través de tu palabra, ¿no? Yo puedo describir a Caperucita Roja y puedo decir, Caperucita era una niña negrita. Que Ojalá. tenía una, no, No entonces, había. claro, pero depende del imaginario que cada uno de nosotros pueda contagiar a las personas. ¿Y ¿no? cuánto pueden cambiar ustedes a través de los cuentos? Un montón. ¿Cuánto pueden cambiar en las mentes de aquellos Y que más los cuando escuchan? trabajas con niños, ¿no? Ujú. Que en realidad tal vez el público aquí es más adulto porque piensan que, no sé, o hemos dado la idea que el cuento era no solamente para niños, sino también Han para trabajado en grandes. esa otra Claro, parte, hemos claro. trabajado mucho, un montón. mucho. Sin embargo, hay una apuesta que se llama El lobo no tuvo la culpa, que precisamente es la versión del lobo feroz, ¿no? En el cuento de la Caperucita, los tres chanchitos de Pedrito y el lobo, donde el lobo es malo. Pero en la versión que nosotros narramos, él es vegetariano, entonces nunca se ha comido a la Caperucita, ni a los tres chanchitos, ni a nadie. Pero cuando los niños terminan de ver este espectáculo, salen así como, ¡oh, el lobo no es malo! ¿no? O sea, realmente. Y eso es lo que tal vez nosotros logramos hacer en la imaginación de los niños, que puedan aprender otros modos de ver. Qué No bien. solamente Disney, no solamente, no sé, lo que está en los libros clásicos. Acercarte a otros espacios. En el ámbito, Martín, de lo contracultural, ustedes salen de los espacios convencionales, ¿no? Llegan Sí. a lugares a los cuales normalmente no se llega con arte. De hecho, la cueva es... La un poco cueva es es contracultural. contracultural. Hablan nomás de nosotros, pero no nos visitan. Y eso, ¿cuándo van a ir a ver funciones, no? Tal cual. ¿No? Tal Y cual. es un espacio que no es a propósito, se genera así porque buscamos otros públicos también, ¿no? De hecho, el festival mismo, la Auftapi de Cuentacuentos, llega a espacios, a macrodistritos que no suelen llegar a otros festivales internacionales, ¿no? Trabajamos mucho con eso, personalmente en un proyecto personal y con Nani Marconi, que trabaja acá. Sí, con la nani. Con ella trabajamos mucho el tema de los cuentos en lengua de señas o con personas ciegas en el festival, es decir, buscamos que los cuentos lleguen a otros públicos, ¿no?
y se abre el espectro. Es decir, todos tenemos la posibilidad de contar, esa es la premisa. Todos podemos y tenemos una historia que contar, ¿no? Y Genial. solo es abrir la oportunidad para contarla y para escuchar. Por ahí lo trabajan, qué bien. ¿Van a presentar cuentos de fútbol? Mañana. Mañana. ¿Juguemos fútbol? ¿Cómo se llama? El fútbol también cuenta. El fútbol también cuenta. Ya, ¿qué van a contar? Y lo va a contar... Díganme que no va a estar ni Bolívar ni el Tigre. No, lo va a contar un compañero narrador y colega antropólogo de ella, que es Daniel Vera, ¿no? Daniel Vera. Antropólogo, mire usted, Sí, yo lo decía. Exacto, ¿no? Y él ha hecho una especie de investigación de observación participativa, así se llama. Observación participante. En el que se recopilan historias que se tejen alrededor del fútbol, ¿no? No necesariamente de jugadores o no, sino el fútbol que se juega en los barrios, los amores o desamores que se generan y que se tejen alrededor del fútbol, ¿no? De todo ese entorno, ¿no? Más social, digamos. Y de eso se trata el espectáculo. Sobre la base de una investigación. Entonces, mañana jueves a las 8:30 en la Cueva de Cuentacuentos en Miraflores. Genial. Vayan, por favor. No hagan como yo que no va. No, vayan. Es que son tantos los eventos que a veces prefiere uno no llegar para que no te vean feo, digamos. No, así va a decir el mío, no. Bueno, chicos, les agradezco muchísimo. Gracias. Sigan trabajando como lo están haciendo. Gracias por estar acá, por haberse venido y felicidades por su Día Internacional, aunque nadie se los haya reconocido. No todavía, pero van a empezar con la UNESCO, ya empiezan los trámites Qué desde bien, México ya es hora. para que haya un Día Internacional de la narración oral. Dado mundial, por la UNESCO, por la claro. Genial. Gracias, chicos, les agradezco. Gracias, gracias Clary, a que no ti. sea la última vez. Martín, bueno, Gracias. ya eres de casa nomás. Así despedimos esta entrevista, hacemos una pausa y a la vuelta estaremos hablando sobre las actividades que propone la Secretaría de Culturas en relación con el Día Internacional del Teatro. Son varias las actividades, talleres, La Voz como parte del actor, dictado por uno de los exintegrantes del elenco Teatro de los Andes, así que no se nos vaya, ya volvemos.